Buen día, mis niñas. Bienvenidas a la clase del día de hoy. ¿Cómo les ha ido? Buenos días, Buenos días. Buenos días, Palma, Galarza. Buen día. Estiremos el cuerpo, que vamos a empezar el tema del día de hoy. ¿Cómo estuvo? No nos vimos, si mal no me parece, miércoles y jueves. Sí, llegó viernes, el día tan esperado. A ver, voy a compartirles pantalla para que podamos todos ver el mismo contenido y seguir la línea de la comunicación. Un ratito. Me gustaría que me confirmen si han tenido alguna duda sobre los temas que hemos estado viendo. profe, me ha quedado una pequeña duda de la monografía. Ya, de la monografía, le quedó la duda sobre la monografía. Sí, profe, solo un poquito, pero. No se preocupe, y no sabe lo que tenía planeado para el día de hoy. Tenía planeado reforzar lo que es cómo desarrollar una monografía, las partes que debe tener, cómo se debe de proponer cada parte y resolverlo. Entonces vamos a abarcar ese tema y espero que en el transcurso del tema que vamos a tratar se resuelva la duda que usted tiene sobre la monografía. Si usted me dice que sigue teniendo la duda, pues la repetimos y la resolvemos, ¿sí? Ya, profe. Listo, denme un ratito que ya les estoy acomodando para que podamos ver el contenido del día de hoy. Ya, a ver, solo por protocolo, porque ustedes ya saben, pues, ¿no? Cómo trabajamos en la plataforma. Si vieron que les puse un anuncio en el foro en la parte de arriba, ¿no han visto? ¿O no les puse a ustedes? Bueno, igual por normativa les indico. Las actividades realizadas en la plataforma educativa, que es lo que es la tarea en clase y la tarea en casa, los estudiantes deben de resolverlas. Actividades entregadas fuera del tiempo estipulado, a menos que tengan su justificativo, van a ser calificadas sobre 8. Las actividades a tiempo sobre 10. Si tienen un justificativo válido, entonces, y lo indica la coordinadora, allí sí es sobre 10. Pero tienen que informarnos, porque es indispensable que nosotros sepamos qué es lo que pasa, por qué no pudieron conectarse o por qué no pudieron presentar la tarea a tiempo. Y no lo sabemos si ustedes no nos dicen. Entonces les recomiendo pues que estén al tanto de eso. Y actividades realizadas con inteligencia artificial tienen de una, dos. ¿Se les da la oportunidad para que mejoren? Sí. Pero de preferencia pues háganlo bien desde el inicio y así no hacen doble trabajo. Entonces, en la plataforma podemos encontrar lo que es, si ven el contenido que yo estoy viendo, no, ahí, ya. Vemos lo que es el link de la clase en vivo. Recuerden que esta clase está siendo grabada y posteriormente se sube a la plataforma educativa. Esta clase se programó con tiempo de anticipación para que, de acuerdo al horario, para que puedan conectarse y podamos integrarnos dentro de este espacio. También contamos con lo que es el recurso del libro. Recuerden que lo que es la clase en vivo, lo que es la tarea en clase y la tarea en casa siempre se va a basar en lo que es el texto. Y tenemos lo que es la tarea en clase, que tenemos un ejercicio y para la tarea en casa, uy, perdón, tenemos un ejercicio, un enunciado. ¿Ok? Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Ay, mis niños, me quiere dar la gripa, pero aquí yo sigo. A ver, iniciemos con el tema a tratar el día de hoy, es cómo escribir la monografía. La monografía tiene sus partes específicas. Dentro de cada espacio se debe de resolver un interrogante. Más que todo, porque aunque tenemos distintos tipos de monografías, tenemos la monografía argumentativa o expositiva. Esto indica, pues, a pesar de ser ese tipo de monografía, debe de ser con referencias.
no con especulaciones. Denme un ratito, mis niñas, que voy por el remedio. Ya estoy de regreso. Ay, por favor, Galarza, ayúdanos con la lectura. Ya, profe. Observo y leo las siguientes historias. Me gusta mucho leer la monografía sobre las ideas que sustentan la utilización de animales en experimentación. Cierto, profe, ahora tenemos más argumentos para pelear contra el maltrato. La monografía ayuda a profundizar nuestros conocimientos acerca de diferentes temas. Entonces, escribamos una monografía, así investigamos y conocemos más sobre un tema de interés. Y ayudamos a que otros también sepan más sobre ese tema. Propongo temas. Yo voy a escribir uno sobre de alcoholismo. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces, entendemos más o menos lo que dice la historieta en este espacio. A ver, les explico. ¿Cómo se desarrolla en sí lo que debe de incluir una monografía? Primero se debe de presentar el tema. Se explica de una manera general de qué se va a tratar o qué va a incluir esta monografía, ¿no? ¿Cuáles son los temas que va a abarcar? Se plantea esos límites y basado en eso debe de escribirse siempre de forma clara y directa para que el lector entienda de qué se trata esta investigación. Recordemos que las investigaciones, estas monografías son investigaciones, pueden ser argumentativas o expositivas o científicas, tienen distintas opciones, pero siempre debe ser veraz, no debe de ser eh, especulaciones, debe ser de hechos reales. Por ejemplo, el alcoholismo, que es el tema un ejemplo que tenemos el día de hoy, es el alcoholismo es un problema social, sí, que afecta a miles de familias en todo el mundo. Esta monografía analiza, este tema en sí analiza lo que son las causas, las consecuencias y las posibles soluciones. Entonces tenemos tres. Siempre y cuando este sería un tema de monografía bastante amplio, porque estamos hablando del alcoholismo, es un problema en la sociedad. Cuando tenemos un tema así de grande, porque hablamos de un problema en la sociedad, estamos hablando del el alcoholismo en prenatales, en infantes, en adolescentes, en personas adultas. Entonces abarca una segmentación bastante grande. Lo que tenemos que hacer es esa segmentación achicarla. Entonces vamos a hacer una monografía sobre, por ejemplo, el alcoholismo en prenatales, que son los bebés que nacen con alcoholismo. ¿Sí habían escuchado al respecto de eso? No, profe. No, es cuando la mamá está en proceso de gestación, está embarazada, consume alcohol muy seguido, todos los días y en grandes cantidades. Eso causa que los bebés sean bebés con este tipo de situaciones. Por eso tienden a dejarlos internados hasta que les hacen el proceso de médico, ¿no? Pero eso también es un tipo de alcoholismo. De igual forma que hay personas que son adultas mayores y en su vida fueron alcohólicas, pero en su vejez no son. Es un problema en la sociedad, sí, pero como es un tema grande, lo debemos de achicar y segmentarlo en un tema específico que se pueda medir de acuerdo a las herramientas que se tengan. En el caso de nosotros, pues no tenemos una base de datos nacional que nos diga, tenemos esta cantidad de personas que tienen esta situación. No, entonces somos civiles, somos personas minoristas. Debemos de segmentar la monografía en un tema específico.
Puede ser en adolescentes, puede ser en mujeres embarazadas, puede ser en bebés, puede ser en adultos mayores, o en sí puede ser en el género femenino o en el género masculino. Ese tipo deben de siempre centrarse. Si el tema que ustedes tienen para una monografía abarca mucho, ¿cómo van a sustentar esa investigación? A ver, una idea de un tema de monografía, usted, Galarza. Sobre el maltrato. Ya, el maltrato. Ok, eso es un tema bastantísimo grande porque tenemos el maltrato animal, el maltrato infantil, el maltrato a la tercera edad, el maltrato a las mujeres, el maltrato a los hombres. Entonces, ¿cómo segmentaría usted esa idea? Pues, pusiera un maltrato específico, ¿cuál voy a hacer? Exacto, el maltrato específico. Usted podría escoger las opciones. El tema central que usted tendría es el maltrato, ok, pero tiene que segmentar ese tema, hacerlo chico. Segmentarlo es escoger una parte de todo ese tema grande, es decir, tenemos un pastel grandote que se llama, con el tema del maltrato, vamos a cortar una tajadita. Y esa es la que usted va a desarrollar, porque recordemos que Cierto. somos minoristas, no tenemos una base de datos grande para poder tener toda esta información. Lo que podemos hacer es sacar de fuentes que ya están en Internet. Hasta allí, eso más que todo, cómo se presenta el tema. Vamos, cómo justificamos ese tema. Allí es donde indican por qué es importante estudiar ese tema o cuál es su relevancia para la sociedad, la escuela o la comunidad. Por ejemplo, en el tema que es relevante, porque el consumo del alcohol, en este caso segmentémoslo en lo que es los adolescentes, ha aumentado en los últimos años y genera graves problemas familiares y escolares. Porque sí, mis niños, conforme van pasando el tiempo, algunas personas empiezan a ingerir ciertas sustancias cada vez más jóvenes. Dígame, Galarza. Prefiero una pregunta. Para hacer la monografía, ¿hay de también hacer las personas? Así como está aquí. No, no, esto es un ejemplo. Recuerden que una monografía es solo texto, texto, texto. Palabras, palabras, palabras. No lleva fotos. Al final, si usted quiere agregar un anexo, allí van las fotos con las referencias. Pero todo lo que Ah, es ya. en la parte superior, la introducción, el cuerpo, el desarrollo, la conclusión siempre va a ser en texto. Esto es un ejemplo de una comunicación de cómo se interactúa pues con la monografía. Entonces, ya Ah, sabiendo ya, cómo vamos a justificar ese tema, eh, por ejemplo, el tema que nos dice Galarza, el maltrato. Entonces, ya tenemos una justificación del tema. Vamos a proponer el objetivo y los propósitos de la monografía que vamos a desarrollar. Se debe, más que todo, aclarar por qué se pretende lograr efecto en esta monografía con la audiencia. Se pretende, por ejemplo, informar, se pretende analizar, concientizar, comparar. Por ejemplo, en el caso de Galarza, usted nos decía que era el maltrato. ¿Qué opción usted había escogido? O sea, ¿cómo lo había segmentado? Yo hubiera hecho el maltrato animal. Ya, ok, el maltrato animal. Si usted hubiese hecho, por ejemplo, digamos que vaya a, vaya a plantear sus objetivos o propósitos dentro de ese tema, eh, usted puede escoger que puede informar. Por ejemplo, informa cuáles son las estadísticas de los últimos 10 años en el maltrato animal. Segmentémoslo otra vez y vamos a poner el maltrato animal en Guayaquil. O el maltrato, Yo, y si es muy grande porque no tenemos una base de datos como tal que indique cuál es el nivel del maltrato animal aquí en el país, segmentémoslo, hagámoslo más chiquito en su barrio. ¿Cuál es la tasa del maltrato animal que hay en su barrio? Eso sí se puede medir porque es su barrio, es una dimensión pequeña. Puede informar, puede hacer una monografía de análisis,
O puede hacer una monografía de concientización, en donde el propósito es que el lector concientice cuáles son los efectos del maltrato animal a corto o a largo plazo y cuáles serían las consecuencias. O una de comparación. ¿Cuál fue la tasa de maltrato animal en el 2000 y pico y cuáles fueron las tasas en el 2000 pico? ¿Y cuál es el margen de mejora o decrece o aumenta el maltrato animal en el sector? Pues, ¿no? Ese sería el propósito o el propósito de la monografía del tema en sí. Eh, Dígame, Galarza. Profe, yo tengo una duda. ¿El maltrato animal se basa en el texto? Usted de repente, yo puedo hacer un concepto del maltrato animal. Y yo hago, y profe, ¿qué pasa si mando una hora antes? Una hora antes la tarea. Ajá, No hay problema, la tarea la puede enviar antes de las 10 de la noche para que no sea atrasada. ya, profe. Y si Si lo mando de hacemos repente después, como pasado. A ver, una por una. Galarza, usted me decía, Si mando de repente atrasado. manda Así un atrasado minuto. la tarea. Si usted manda Ajá. atrasada la tarea, como les explicaba, yo sé que a veces hay problemas de luz, a veces hay problemas de internet o alguna calamidad doméstica. Si es por problemas de luz o de internet, le van a pedir a su representante que les firme una justificación y el representante va a enviar esa justificación a la coordinadora académica, indicándole dentro de esa justificación eh, el estudiante, el nombre, apellido, no pudo entregar las actividades dentro de tal fecha. Por ejemplo, el estudiante de La Galarza, por motivos de que se fue la luz en el sector, no pudo presentar las actividades desde el día 17, tarea en clase y tarea en casa, en la materia de lengua y literatura. Eso es un ejemplo, ¿sí? Si es por fuerza mayor, digamos que una situación médica, allí sí ya les van a dar un justificativo en el ente en que se encuentren. Les digo porque más que todo a veces presentan las actividades atrasadas y yo sé que a veces pasa por el internet. Se pone lento, se va a veces la luz, son cosas que uno no puede medir y esa es la solución que yo les brindo en mi materia. Esas son las normativas en mi materia. Si ustedes me informan la situación en la que están pasando, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, yo voy a poder tomar medidas y ustedes no queden con una calificación baja, siempre y cuando ustedes me digan, porque si ustedes no me dicen, yo cómo voy a saber que se quedaron sin luz y si puede presentar la actividad antes de las 10 de la noche, después de las 10 de la noche, ya estaré atrasada. ¿Sí tenemos en claro eso, Galarza? Esa era la duda. Se me fue, Galarza, el internet. Palma, usted me decía su duda, Palma. el justificado, entonces uno lo hace y eso se lo envía a la coordinadora. Claro, mire, siempre y cuando por el motivo que le digo, el justificativo lo hace el papito, el representante, y lo firma el representante y lo debe de enviar el representante, en donde diga la fecha, que diga las materias que no pudo presentar y las actividades que no pudo presentar. Por ejemplo, lengua y literatura, tarea en clase, tarea en casa del día 17 del 10 del 2025. ¿Sí? Eso es más que todo porque esa es la medida que yo tomo en mi materia, porque a veces se va el internet y yo no sé que ustedes están sin internet y por eso presentaron la tarea tarde. Si no me dicen, yo no les puedo poner calificación completa si está bien desarrollada la tarea. ¿Sí me entiende, Palma? Sí, Es una ayuda que a mí me gusta brindarle a los estudiantes más que todo porque en esta materia me encanta que ustedes desarrollen las actividades sin inteligencia artificial y veo bastante avance. eh, Desarrollan la creatividad. El otro día me enviaron un esquema súper hermoso, bastante creativo y cómo no, el estudiante había presentado la tarea atrasada. ¿Cómo no ponerle la nota completa si la tarea estaba más que bien hecha? yo le dejé atrasado. Es Pero que estaba atrasado y de verdad que estaba más que bien hecha. Había hecho
tal cual como le había indicado, un esquema bastante didáctico con la información precisa. Y en la parte inferior me había percatado que el estudiante había puesto el justificativo. Entonces Sí. allí ya uno puede decir, no, pues el estudiante se merece la nota. Y está el justificativo, pero si no está el justificativo y ya está bien hecho, yo me pongo entre la espada y la pared, tengo que seguir los lineamientos y ponerle la nota, 8 pues. Mm, Sí, ok. ahora sí, Palma, ¿no tenemos dudas? No. Ok, cuando nos referimos a la metodología de la monografía, pues en algunos casos se menciona cómo se obtuvo la información, puede ser de la lectura de algún libro, de una entrevista, de una encuesta, más que todo actualmente pues lo que es la búsqueda en Internet. Esto nos permite tener una referencia más fácil de la información, porque si actualmente hacer una monografía no es tan complicado, sí tiene su dificultad, pero no es tanto como hace 50 años atrás que uno tenía que ir a leer libro por libro en las bibliotecas, porque no teníamos el internet así a la disposición de todos, que uno iba y contrataba o ponía una recarga y ya tenía internet. No, 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 eso no había. Entonces, actualmente uno pone en internet el libro del autor, la fecha y ya está. Tiene de una la referencia. Anteriormente tenía que leer todos esos libros hasta la parte que uno quiere encontrar y hacer la referencia. Eso abarcaba mucho más tiempo. Entonces, la monografía, sí, eso ha mejorado en cierta parte. Es, por ejemplo, para el desarrollo de la investigación de lo que es el consumo de alcohol o para el desarrollo de esta investigación, pues se consultaron fuentes digitales, fuentes de médicos o artículos de prensa recientes. Eso sería más que todo la orientación en el caso del alcoholismo, ¿no? Un ejemplo, pues, de una introducción completa del tema con el alcoholismo sería, el alcoholismo es una de las adicciones más comunes en nuestra sociedad y afecta tanto a jóvenes como a adultos. Esta monografía se analizarán las causas principales que llevan al consumo excesivo de alcohol, las consecuencias en la salud y en la vida familiar y las posibles estrategias de prevención. Este tema fue elegido porque representa un problema real que observamos en nuestro entorno y sobre el cual necesitamos reflexionar. El objetivo de este trabajo es promover la toma de conciencia sobre el riesgo del alcoholismo y fomentar el hábito de vida saludable. Eso sería una introducción de un párrafo de una monografía, más que todo porque nosotros estamos estableciendo una monografía no tan grande, pues no vamos a hacer una de 100 páginas, estamos poquito a poquito, ya pasamos la monografía de media página, ya hicimos la de una página, vamos avanzando paso a paso. Entonces, teniendo en claro pues lo que es el tema de la monografía, recordemos, el primer tema que hemos visto el día de hoy es la planificación, en donde respondemos las preguntas. ¿Para quién escribo? Eso es el resumen de lo que les he explicado. ¿Para quién escribo y por qué escribimos? Y recopilamos toda la información. Podemos poner los papeles todas las ideas o hechos que tengamos que relacionarlos, realizar un esquema previo a partir del material recopilado. Es decir, tenemos el tema que nos dice Galarza, el maltrato animal, y vamos a segmentarlo en su barrio. Vamos a recopilar todas las ideas que tenemos. El maltrato animal en falta de atención médica, falta de alimentación, el abandono de los animales en el sector, entre otros, pues, ¿no? Y vamos a ir desglosando todas las ideas que tengamos sobre ese tema para poder plantear un inicio, una introducción concreta. Para la siguiente clase, pues vamos a redactar pues lo que es la redacción, cómo hacer la redacción, posteriormente la publicación y la revisión. Hasta allí, ¿tenemos dudas? No. ¿No? Nicole llegó un poquito tarde, pero gracias por Gracias conectarse. por conectarse. A ver, me decía Galarza. No digo, no tengo dudas, profe, nada. Ok, y Ok, y Nicole, Nicole, Ninguna, Miss. ninguna.
Ok, entonces les voy, gracias niñas por conectarse, les voy a explicar esto, la tarea. Vamos a escribir con sus propias palabras el significado de escribir con claridad, precisión y cohesión en un párrafo de 5 líneas, donde expliquen estos 3 temas. Esta, chico, que todos ustedes están viendo que les estoy enviando actividades puntuales, con un límite para que ustedes de esa forma, cuando les toque más adelante nos hagamos lo que es una monografía, puedan calcular el nivel de palabras dentro de cierto párrafo. Y si yo les digo, Galarza, escriba un párrafo de 200, escriba 250 palabras en una introducción, ella ya sabe que son 2 párrafos. Si yo le digo a Palma, escriba un párrafo de 500 palabras, ella ya va a saber que son 3 párrafos y medio o 4 párrafos. Ya se organizan mentalmente con la cantidad de palabras y cuando desarrollan la monografía van a soltar rapidito las ideas y se les va a hacer tan fácil que hasta van a hacer monografías mucho más grandes de las que hemos desarrollado o las que planeemos desarrollar, ¿no? Para lo que es la tarea en casa, vamos a resolver el siguiente enunciado basado en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. Según el texto, el primer paso para escribir una monografía es la planificación. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Para quién escribiría su monografía? Es decir, escojan el tema que ustedes quieran, se los dejo a la interpretación, pero ¿para quién escribiría esa monografía? Para el maltrato. Ok, para el maltrato. Entonces, Galarza nos dice que ella va a escribir su monografía sobre el maltrato animal y la va a escribir para que los niños de su barrio concienticen y sepan prestarle la debida atención y usted extiende el tema, ¿no? O ¿Por sea, qué sobre el eligen tema, ese tema? o sea, sobre el tema Disculpe, que nosotros vamos a hablar. A ver, dígame, Palma. Sobre ese tema que nosotros vamos a hablar, Exacto. nosotros tenemos que responder las preguntas. Exacto, ustedes van a elegir el tema que quieran de la monografía. Recuerden, no abarcar un tema grande, pues no van a poner el alcoholismo en el Ecuador. No tienen herramientas para poder hacer una estadística del nivel de alcance del alcoholismo en el Ecuador, porque recuerden que somos minorías, somos ciudadanos civiles, no tenemos una base de datos tan grande para poder alcanzar esa información. Entonces, van a escoger el tema, van a poner el título en la parte de arriba. Por ejemplo, el tema de Galarza, el maltrato animal. ¿Para quién escribiría esa monografía? Allí nos va para a que, escribir para que Galarza la la demás respuesta. gente, para que la demás gente se dé cuenta que no al maltrato animal. Ok, y lo va a escribir para personas menores de 16, para personas mayores de 18, para la tercera edad. Allí usted va a segmentar la edad. ¿Sí me explico? Yo creo, sí, profe. Ok, y también va a responder por qué eligió ese tema, qué le inspiró a usted elegir el tema del maltrato animal. Porque, profe, unos personas, o sea, yo pongo en su posición, yo he visto muchas películas y yo pienso que las personas maltratan mucho a los animales. Y para eso las adopta para maltratarles. Y para que mejor que las adopten y tengan un hogar sano y vivir en qué vivir. Exactamente, les va a enseñar un lugar. Si uno puede darle las condiciones de vida saludable a una mascota, la puede adoptar, pero si uno no tiene para poder darle una condición de vida estable, no hay por qué adoptar porque no se le va a poder dar esa calidad de vida al animal. Y de una u otra forma el animal termina sufriendo también lo que es maltrato, porque si hay para comer un día y para el otro no, el animal pasa hambre y eso es maltrato. Entonces vamos a responder por qué eligieron ese tema y vamos a responder también qué fuentes de información podríamos utilizar para sustentar ese tema. Por ejemplo, investigan en la fuente el tal periódico. Salió un anuncio sobre el maltrato animal. Tal revista, tal noticiero, tal libro. Entonces ustedes lo referencian
y ahí lo indican. ¿Tenemos dudas? ¿No? No, ¿No? ¿Seguras? sí, pero Listo, mis niños. Gracias por conectarse entonces el día de hoy a esta clase. Les extiendo la invitación y nos vemos el día lunes. No me dejen. Gracias, Maldonado. Gracias, Galarza, Palma, Nicole, Castro. Nos vemos. Terminamos, Chao, Miss. chao. Hasta luego, Miss. Recuerden presentar la tarea. Ok. sí, no, inteligencia.